Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, esta vez nos vamos de aventura a las cataratas de Pacharagra. Y bueno, para llegar a las cataratas se tiene que caminar. ¡Vamos! Bueno gente, ya hemos caminado unos 2 kilómetros, pero comentarles que el frío está un poco en contra de nosotros, pero para esta aventura nada es imposible, así que sigamos caminando. Hola, hola, hola. Hola gente, ¿qué tal? Hola, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo está el frío, muchacho? A ver. El frío está como su corazón de mi ex. Violento de la patada, mano. Bueno, estamos a mitad del camino, estamos subiendo y ya vamos a llegar de acá de unas horas, más o menos de 2 horas. De hecho que ya vamos a estar ahí en las cataratas, así que Las hermosas cataratas. quédense y sigamos. Bueno, en el camino nos encontramos con este tipo de casitas hechas de piedras. Más antes la gente solía vivir en este tipo de casas, pero bueno, ahora también aquí en las alturas, en las punas, se sigue viviendo todavía, pero ya esta casita ya está abandonada ya, pero se ve bonito, hecho de piedra, todo rústico, a lo andino. Así que sigamos. Así es, amigo, así es, así es. Bueno gente, ya estamos llegando aquí a la primera cascada. Bueno, ya estamos cerca, ya a unos 20 metritos ya está la cascada. Así que ya estamos aquí. Esta es la belleza, la naturaleza, lo que Dios nos ha regalado. Bueno, según que nos comentan los lugareños de este lugar, bueno, este lugar se llama Incantuchayo. Bueno, este lugarcito se ve bien bonito, a lo que vemos, es bien honda, pero quizás podemos bañarnos, pero no se puede porque está haciendo un friazazo, así que nos vamos a congelar y vamos a morir con hipotermia. Claro. Bueno, la vida se hizo para viajar y para conocer lugares. Así es. Bueno gente, ahora nos vamos a la siguiente cascada. Bueno gente, ya llegamos a la siguiente cascada, así que este es el número 2. Bueno, aquí vemos caída de chorros de agua. Bueno, estamos aquí expectando esta hermosa caída, lo que la naturaleza nos regala. Aquí mi amigo Rosmel va a entrar hasta el fondo. Al fondo es como una cueva. ¡Ay, ay, ay! ¡Jaja!
aventurarnos hay que bajar como Rambo, ¿no? Tiene que ser. Bueno gente, ya llegamos a la tercera catarata. Bueno, esta catarata se llama Riticuchuna. Así que conozcamos un poco más sobre ella. Aquí hay un dato horripilante para contarles. Al lado de esta catarata hay una cueva inmensa. Y toda cueva tiene siempre algo de historia. Según los moradores que nos cuentan, que antiguamente en estas grutas vivían los famosos pistacos, que decapitaban a las personas que pasaban cerca por aquí. La finalidad de ellos era extraer la grasa y los órganos. Wow. Estamos entrando a la cueva. Es enorme. Como podemos ver, este lugar es enorme. De razón habrá sido una de las zonas más temidas de aquellos años, de aquellas épocas. ¡Andar es vivir! Bueno, ya llegamos a la segunda catarata. Bueno, como podemos ver, es espectacular la caída. Bueno, estas fechas es poquita caída, pero en tiempos de lluvia hay más caída. Bueno, más o menos tiene una altura de 15 a 20 metros aproximadamente. Y todo lo que se ve acá son pozos bien cristalinos, como para darse un chapuzón. Bueno, ya estamos llegando a Pacharagra. La catarata Pacharagra, ¿no? Esta es la catarata Pacharagra. Bueno, este lugarcito tiene buenas historias, según los lugareños que nos cuentan. Bueno, como se puede apreciar de aquí, se ve impresionante. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. Como se puede ver, este lugar es impresionante. Bueno, más o menos tiene dos caídas. Es como una cascada, pero se ve muy hermoso, se ve muy bonito. Así que valió la pena venir a este lugar. Gente, bueno, ya está haciendo calorcito, así que hay que remojarnos a lo menos la cabeza, ¿no? ¿Qué? ¿Qué más? Claro. Entonces, ¿qué está? A ver, el chiste del viaje. Así es. Aparte de Pachapú, ¿a dónde te gustaría viajar, amigo? ¿A dónde te gustaría ir? Para mí sería Pacharagra o Cascadas Rajadas. Es recomendable Pacharagra. Aparte de tomarte foto con las hermosas cataratas, te puedes darte un buen baño. ¿Hace frío? Está fresco, mano. Ay. Es que es. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chaval, cuenta, agua, te despiertas total, Toda la mala vibra se va. Como el agua fluye.
¿Qué Güey. tal, mano? ¿Está haciendo frío o no? Ay, 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 más o menos, más o menos. Detrás de la cámara también, pues. El fotógrafo, el camarógrafo tiene que bañarse también, pues. Si no, ¿dónde está el chiste? ¿Qué tal la agüita? Bueno, ya estamos llegando a la última catarata. Aquí ya se ve todito. Está súper chida. Está bonito, está bonito. Llegamos, llegamos. Qué espectacular, ¿eh? Aquí está la maravilla. La maravilla natural. Cosas que Dios nos regala, ¿eh? Así que aprovechamos al máximo. Bueno, como se puede ver. Este no, sino la catarata. Bueno, la catarata está súper chida. Valió la pena venir. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué dice? No dice nada, pero está rico. ¿Qué se siente? Está rico, está rico. ¿Se siente rico? Está heladita la mandarina. Ya bien. Rico, rico. Riquísimo, ¿no? Vino, vino. Qué bonita catarata. Bueno, estamos haciendo una pesca imaginaria. A ver si atrapamos una trucha de ese tamaño. Está picando, está picando. ¿Dónde? Jala, jala, jala. Jala, jala, jala.